Pues continuamos con las jornadas que estamos y a continuación pues tenemos a Yanire Angulo Ordorica, buena vasca bilbaína, además ejerce de... Yo la conozco desde hace 25 años y es un verdadero placer estar aquí con ella hoy, sobre todo cuando la distancia en el tiempo ha separado a las personas y uno se encuentra y que compañeros hayan volado tan alto, pues es un verdadero placer. Así que es un honor también presentarle a Yanire. Ella es licenciada en Teología de la Vida Religiosa por la UPSA, la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciada en Teología Bíblica por la Universidad de Comillas y también es doctora en Teología con una tesis doctoral bíblica que viene a titularse ¿No habéis leído esta escritura? Marcos 12:10. Trasfondo veterotestamentario como clave hermenéutica de Marcos 12 del 1 al 12. Casi nada, porque no sabemos ni cuál es. Pero bueno, lo interesante es que el resultado fue sobresaliente cum laude, con lo cual estamos presentando a alguien que es en la Iglesia un valor en alza, en la teología y en la teología bíblica especialmente. Ha publicado en muchas revistas, bueno, tiene 3 grandes libros, esta tesis doctoral publicada, luego también tiene, en el año 19 publica esta tesis, en el 20 publica Mujeres en la Biblia Hebrea y en el 21 Extraordinariamente Normales por una vida religiosa significativa, que son sus 2 ámbitos de trabajo, la vida religiosa y la Biblia, ¿no? Aunque focaliza su estudio o su trabajo en 2 ámbitos en los que está en grupos de investigación. Por un lado, cómo la literatura intertestamentaria une los 2 testamentos y por otro lado, los abusos de poder en la Iglesia católica desde una perspectiva teológica. Las 2 cosas muy actuales, ¿no? Como decía, tiene muchos artículos en revistas bíblicas, en revistas agustinianas y en toda clase de revistas y muchos también artículos de libros. Por decir algunos títulos, bueno, ya he dicho por una vida... Bueno, habla de esas... Es que no lo he traído otros artículos, bueno, pero muy interesante. Lo importante es valor en alza y es profesora en la actualidad de la universidad, bueno, de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía, que es la de Granada. Pues bienvenida, Yanire, tu casa y tu ponencia. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. Siento esta voz de Colombo porque vengo del único sitio en España que actualmente se puede coger frío, que es en Bilbao. Entonces he cogido con esas ansias, las corrientes, que estoy así un poquito Colombo. Me van a ustedes perdonar esta voz un poquito desagradable, pero bueno, espero que no sea mayor dificultad para seguir el discurso. Bueno, pues como ven ustedes el título, en realidad tiene también un efecto refrescante, lo del iceberg, ¿no? A ver si nos refrescamos un poquito de estos calores y nos vamos un poco a aguas heladas, a zonas árticas. Y es verdad que no necesitamos proceder de zonas árticas para saber qué riesgo implica un iceberg. Todos recordamos, esto es de la infancia, ¿verdad?, cómo el mayor transatlántico construido hasta ese momento se hundió en una noche del 14 al 15 de abril de 1912, precisamente por haber colisionado con uno en el Atlántico Norte. Y entre otras causas, el Titanic naufragó en su viaje inaugural por no haber calculado de forma conveniente las dimensiones del bloque de hielo con el que tropezó, cuyo volumen, como sabemos, es mucho mayor del que asoma en la superficie del agua.
Esta tragedia marítima nos puede servir como advertencia y de modo muy especial al abordar el tema de los abusos en el ámbito eclesial, pues en este tema conviene tener en cuenta que aquello que se esconde bajo lo evidente y cuyo volumen y peligrosidad resulta mucho mayor que aquello que asoma al exterior. El abuso de poder, que es el tema en el que me voy a centrar, o sea, podríamos hablar de muchos otros abusos, especialmente los de carácter sexual, que hay mucha literatura, pero el tema en el que me voy a centrar es en el abuso de poder y es lo que configura gran parte de esa masa de agua helada que no resulta evidente y que rara vez aparecerá en los periódicos. Lo siento por los medios de comunicación, pero esto rara vez va a ser portada. Y si fuera portada, estábamos buenos. Eso sí, nos hemos hecho conscientes de su presencia y de sus dimensiones precisamente a partir de esa puntita que se deja ver. Porque gracias a la denuncia de delitos sexuales perpetrados en el ámbito de la Iglesia y de la reflexión que han suscitado, se ha podido ahondar y reconocer aquello que late tras ellos. Pero antes de afrontar, antes de desarrollar en qué consiste esa gran cantidad de agua, de masa helada que está debajo de la superficie, que está flotando y con la cual podemos colisionar, me gustaría que fueran las víctimas de cualquier práctica abusiva las que ocuparán el primer plano de esta comunicación. Y es verdad que son muchas las reacciones que nos puede suscitar la cuestión de los abusos en el ámbito eclesial. Hay quienes les produce ya cierto hartazgo, la abundancia de noticias en los medios de comunicación y argumentan, no sin razón, que es en el ámbito familiar donde son más frecuentes los abusos sexuales a menores. Se trata de un dato real e inquietante, pero que no nos exime de responsabilidad como institución. Otros, en cambio, prefieren pensar que se trata de casos aislados y sin conexión entre ellos. También nos ofrece cierta tranquilidad caricaturizar a los victimarios, aquellos que son quienes abusan, olvidando que se trata de personas integradas en la sociedad y cuyos delitos nunca hubiéramos sospechado. Siempre es eso de, uy, nadie lo hubiera dicho, con lo majo que era, con lo maja que era. Además, considerar los casos aislados solo nos incapacita para reconocer los elementos estructurales que impiden prevenir esos comportamientos y que incluso lo propician. Porque también están quienes plantean que este escándalo tiene algo de conspiración, como si la finalidad principal fuera extraer algún beneficio económico o desprestigiar a la institución eclesial. Tal actitud defensiva ignora también las complejas vivencias de las víctimas, que no hablan cuando quieren, sino cuando pueden hacerlo, y cuyo sufrimiento ha de ser restituido por más que no sea cuantificable. No son pocos los que consideran además que los nuevos protocolos trazados por la Iglesia dejan malherida la presunción de inocencia de los clérigos sobre todo. Junto a estos también abundan quienes cuestionan las consecuencias prácticas para los que ostentan alguna responsabilidad eclesial, insistiendo en cómo se ven forzados a variar comportamientos en las actividades pastorales para no ser malinterpretados, como si cualquier expresión de afecto pudiera ser considerada un abuso. Hemos presentado como un elenco muy limitado. Yo no sé qué es lo que a ustedes les resuena cuando hablamos de este tema, de este escándalo, ¿no? Y es probable que en todos nosotros se nos mezclen muchas sensaciones distintas e incluso contradictorias. No sé cuál es la postura preeminente. Uy, parezco el gallo Claudio, perdón. No sé si recuerdan esos dibujos, el gallo Claudio. Bien, bueno, no me está cambiando la voz, ya no tengo edad, ¿eh? No. Desconozco cuál es la postura preeminente de todos ustedes, de todas esas descritas, pero por más diversas e incluso razonables, porque en todas siempre hay una gran parte de verdad, por muy razonables que nos parezcan, todas tienen un punto en común. Y ese elemento de conexión es el hecho de dejar en un segundo plano a las víctimas. Porque obviar las consecuencias devastadoras
de cualquier tipo de abuso para centrarnos en cómo lo vivimos, qué consecuencias tiene para nosotros, cómo tenemos que actuar. En el fondo es como si creyéramos que es fácil desvelar y denunciar los abusos o considerar que la pretensión principal es conseguir un pago económico. Yo con las víctimas con las que he hablado, la mayoría ni se plantean denunciar, pues no les vale la pena, hay demasiada herida como para denunciar y el pago a veces les resulta vergonzoso, hiriente, ¿no? Bueno, estos posicionamientos, por más que se nos mezclen, sean razonables, están ahí, se centran en la institución y en cómo esta situación nos afecta de forma directa, ¿no? Pero no nos ponen a la víctima en el centro. La necesaria empatía con las víctimas solo va siendo posible en la medida en que acogemos con sensibilidad sus relatos y abordamos la cuestión de los abusos en su complejidad, porque es muy complejo, muy complejo. Nunca sirven las soluciones de bar, esos comentarios que te tomas un café y no, lo que habría que hacer, esta lluvia de expertos que a veces no salen en los bares, ¿no? Bueno, pues nunca sirven, pero en estos casos yo creo que todavía menos. Pues son realidades muy complejas. Se requiere abandonar esas primeras impresiones que brotan de los medios de comunicación y de las opiniones rápidas. Y solo así, acercándonos a la experiencia de tantas personas vulneradas y reconociendo los diversos elementos que se entrecruzan, podemos asomarnos a esta realidad con la delicadeza que se merece. Marcado así nuestro punto de partida, que ojalá sea punto de partida, eso es mi deseo, el siguiente paso sería plantearnos cómo la alarma social que se ha generado por los abusos sexuales en la Iglesia nos ha permitido ir más allá de lo mediático y asomarnos a esa inmensa cantidad de hielo que se esconde bajo esa punta del iceberg. Vamos a ir de la alarma social a qué frutos ha dado la reflexión eclesial en este tiempo sobre esta cuestión. Es verdad que la sensibilidad social varía con el tiempo. Aquello que podía estar normalizado en un momento determinado se convierte en una realidad cuestionada y cuestionante unos años más tarde. No necesitamos ir muy lejos, Basta recordar los chistes que hacíamos. Bueno, yo recuerdo algunos chistes que ahora me escandalizaría a mí misma, y me he reído con ellos a barbaridad, ¿no? Me escandalizaría a mí misma saber que me hicieron gracia. Por machistas, por racistas, Bueno, pues nuestra sensibilidad va cambiando, ¿no? Y analizamos cómo hace unas décadas se abordaban cuestiones de diversidad sexual, de violencia doméstica o el acoso en centros educativos, y obviamente es bastante distinto a lo que ahora sentimos como importante, como respetuoso, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de los sketches de Martes y 13. Yo me reía a carcajadas con eso de ¿quién me va a pegar a mí ahora? No sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios tenemos una sensibilidad sociológicamente, socialmente muy distinta que nos permite decir, esto no es broma, hay temas que no son de broma, que no se pueden tratar de manera banal, ¿no? Banal. Y esto es verdad que no quiere sonar a justificación, no vamos a justificarnos porque ahora somos más sensibles, al revés, qué suerte. En el fondo nos dice que la humanidad vamos creciendo en sensibilidad. Oye, enhorabuena, nos tenemos que dar un besito de premio porque eso significa que es importante, que vamos adquiriendo nuevos puntos de vista y nos vamos haciendo cargo de cuestiones que acontecen y que quizá nunca en ese momento no descubríamos su complejidad ni el dolor que suponía, ¿no? Y en esto, insisto, sin pretender que suena a justificación, en el tema de los abusos sexuales también hemos ganado una sensibilidad de la que antes se carecía. Y uno de los motivos que ha despertado una mayor conciencia social de esta lacra, porque es una verdadera lacra, es haber adquirido un conocimiento mayor de las gravísimas consecuencias físicas y psicológicas de quienes sufren este trauma. No hace falta más que buscar, teclear en Google Scholar, si queremos dar un poquito de peso, así poco académico, consecuencias psicológicas, abuso sexual, infancia,
y van a ver ustedes la cantidad de artículos científicos desde el ámbito de la psicología, la mayoría de ellos, en los cuales se pone sobre la mesa este tipo de consecuencias, ¿no? Es verdad que no es la única razón que ha provocado la alarma social, el ser más conscientes. Ser más conscientes es un elemento más, pero no es el único motivo por el que socialmente estamos, bueno, pues muy escandalizados también adentro de la Iglesia con los abusos perpetrados en el seno de la comunidad, ¿no? Porque junto a la frecuencia y magnitud de los hechos, todavía resulta más escandaloso el modo eclesial en el que estos han sido abordados. Ocultar los hechos, silenciar a las víctimas, cambiar de residencia a los perpetradores, pues resultó ser la práctica habitual durante mucho tiempo. Pero así, pues lo que se logró en su momento fue multiplicar el sufrimiento, facilitar la perpetuación de los delitos, sin intención, por supuesto, pero se hizo así, convertirse en cómplices y, evidentemente, avivar el actual escándalo. De esos barros, ¿cómo es? De esos lodos estos barros. Pero bueno, pues era la respuesta que se tomó, que se hizo y que bueno, pues nos toca afrontar y sobre todo aprender, Además, estos abusos se han cometido por personas que por su vinculación a la comunidad eclesial o su responsabilidad en ella pretendían ostentar una mayor autoridad moral. Paradójicamente, esta superioridad moral les facilitó tanto los crímenes como la impunidad. Y los victimarios, los abusadores, los victimarios representan a una Iglesia cuya ejemplaridad pues, ha quedado muy cuestionada. Su discurso religioso y moral ha quedado en entredicho por las acciones concretas tanto de los agresores como de aquellos que no tomaron decisiones en pro del cuidado de las víctimas. Hasta aquí, hechos, ¿no? Y no hay ninguna duda de que nos encontramos inmersos en una crisis global provocada por este escándalo. Con todo, no podemos olvidar, y ese sería el acento que me gustaría a mí subrayar, que toda crisis trae consigo una posibilidad de aprendizaje y de crecimiento. No sirve de nada, bueno, sirve, claro que sirve, pero nos quedaríamos muy cortos si no aprendemos y no buscamos maneras de prevenir, de cuidar, de crecer en una situación de crisis, como nos pasa en las crisis personales, ¿no? Una de las reacciones más fructíferas que desde el comienzo, aunque no salga en portada, aunque no salga en los medios de comunicación, desde el comienzo, uno de los frutos mejores desde mi punto de vista ha sido el análisis y la reflexión ad intra de la Iglesia. Y esta pretende entender la complejidad de esta realidad para poder prevenirla y para reparar mejor a las víctimas. De manera particular nos interesan dos de estos resultados, porque van a ser los que nos permitan también abordar desde una clave, bueno, pues que me parece interesante, el tema del abuso de poder. Por un lado, una conclusión relevante es la estrecha vinculación entre el abuso sexual y el de poder. Entre el abuso, sí, perdón, es que tengo una voz terrible hoy. Yo tengo una voz estupenda en mi situación normal, no tanto como la de Enrique, pero oye, medio radiofónica. Perdón, dicho esta tontería, la vinculación entre el abuso sexual y el de poder. El factor repetido en cualquier versión del abuso sexual es la existencia, no da igual, es de aquí, no es de garganta, no te preocupes, es de aquí, es ese frío aquí, bien, pero gracias. El factor repetido en cualquier versión del abuso sexual es la existencia de una asimetría que el victimario emplea para someter a la víctima. Desde esta clave, los abusos sexuales son siempre una expresión máxima de dominación y apuntan hacia una problemática más amplia. Así se constata que el grueso de ese iceberg está constituido por un uso abusivo del poder, cuyas dimensiones no solo son mayores, sino que su presencia también resulta mucho más difícil de objetivar. Es un delito sexual, es más fácil de ubicar que un maltrato psicológico, que un juego de poder, que es más complicado.
Por otro lado, el estudio y la reflexión en torno al escándalo de los abusos nos ha permitido percibir el carácter estructural de estos. No se trata de la existencia de unas manzanas podridas. Eso nos libera mucho. Es que hay una serie de manzanas podridas que hay que sacar del cesto para que no. No se trata de eso. Se trata de la presencia de elementos estructurales que facilitan el comportamiento abusivo y su impunidad. Hablamos, y el Papa Francisco habla de esto, de una cultura del abuso, instalada en la comunidad eclesial y arraigada tanto en el clericalismo como en una perversión práctica, que no teórica, del concepto mismo de iglesia. En la teoría, en el discurso, todos estamos de acuerdo con la teología. El problema es la práctica, el cómo se concreta una percepción de iglesia determinada. Y cuando hablo de clericalismo, no me refiero única y exclusivamente a un clericalismo vinculado a los clérigos. Una percepción clerical. Hay muchos laicos muy clericales y muchas consagradas muy clericales. No sé si me explico, es otra cosa. Es la percepción de que el poder lo tiene una persona determinada, de una manera que, bueno, es un tema bastante divertido. Y en este diagnóstico, en estos dos elementos que les digo, coinciden tanto los estudios realizados ad intra de la Iglesia como aquellos planteados desde ámbitos extraeclesiales e independientes. Es lo que ha pasado con el llamado informe australiano. El informe australiano dice, bueno, lo pueden ver en internet. Bueno, no lo pueden ver entero porque son 18 volúmenes, es una exageración, bueno. Pero analizan diferentes instituciones, entre ellas la Iglesia también, la católica y otras, y lo que plantean sobre la católica es que sugieren que una combinación de factores teológicos, históricos, culturales y estructurales u organizativos en la Iglesia católica permitió el abuso sexual infantil y que se produjera en las instituciones de la Iglesia católica en Australia y contribuyó a respuestas institucionales inadecuadas. Fíjense, dicen factores teológicos, históricos, culturales y organizativos. Bueno, pues tal como plantea la Comisión Australiana y las reflexiones teológicas, existen formas de organización eclesial, más prácticas que teóricas, que han propiciado esta cultura del abuso y que se han declarado fallidas para alentar su transformación hacia la alternativa de una cultura del cuidado. Porque esa es un poco la alternativa que se plantea y que plantea también el Papa Francisco, pasar de una cultura del abuso a una cultura del cuidado. Percibir que el abuso de poder se encuentra tras cualquier acción abusiva y la convicción de que existen elementos estructurales que facilitan estos comportamientos son dos conclusiones relevantes de la reflexión realizada hasta ahora. Y ambas están en profunda conexión y a ellas nos vamos a dedicar en los próximos minutos, ¿no? Vamos a ir al abuso de poder como raíz de las demás formas de abuso. Es verdad que el ser humano tenemos una capacidad infinita de manosear el lenguaje. Hablamos de amor y cada uno traduce una cosa. Hablamos de libertad, cada uno traduce una cosa. Hablamos de poder, así que vamos a empezar clarificando términos. ¿De qué voy a hablar yo cuando aquí hable de poder? ¿A qué me voy a referir? Y en qué, un poco por poner las reglas de juego, ¿no? Para que ustedes traduzcan en su cabeza lo que yo quiero decir y no otra cosa. Entonces, cuando hablamos aquí de poder, voy a hablar de, se puede definir de muchas maneras, pero yo lo voy a decir hablando de la capacidad de provocar que otros lleven adelante una conducta contraria a su voluntad. Primer prejuicio que voy a intentar, aquí antes hablaban de un saco de prejuicios por aquí, voy a intentar solucionar un primer prejuicio. Y es que considerarlo negativo, porque claro, ustedes escuchan contrario a la voluntad y dices, uy, esto es malo seguro. Oye, pues no. Contrario a la voluntad es educar. Contrario a la voluntad es mantener el orden social. Si cada uno hace lo que le da la gana, contrario a la voluntad es desplegar lo mejor de una persona, porque es algo que no brota naturalmente. Ayudar a desarrollar todas las dimensiones de una persona es contrario a la voluntad.
Un educador, alguien que ayuda a otro a crecer, está ejerciendo poder sobre esa persona. Está ayudándole a sacar algo que de natural no sale espontáneamente. ¿Vale? Primer prejuicio, por favor, fuera. No es negativo. Segundo prejuicio. Esto nos suena a coerción, a violencia. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué? ¿No? Y resulta que, paradójicamente, quienes mayor poder tienen no necesitan imponerlo. Me gusta mucho la expresión, el poder brilla cuando se esconde. Las mayores expresiones de poder resultan ser aquellas que están más ocultas. O sea, lograr que alguien quiera siempre lo que otro quiere y crea además decidirlo libremente es la máxima expresión de poder. Máxima expresión de poder. Y fíjense que digo para bien o para mal de esa persona. Porque esto también suena, no querer que el otro siempre quiera lo que tú quieres, puede ser como sonar como muy negativo, pero no. De hecho, bueno, confesamos a un Dios todopoderoso. El máximo poder sería o es en función o en efecto que queramos lo que Dios quiere, porque eso nos saca la mejor versión. Y además lo elijamos libremente. O así nos sintamos libres al elegir. Es el máximo poder. No sé si me consigo explicar con este tema, ¿no? Que se nos quite de la cabeza esa idea de coerción. Porque igual que decimos que Dios es todopoderoso ahí, las sectas, su gran poder, y las derivaciones sectarias, las que sean, es precisamente que la persona se siente libre, se cree libre de estar haciendo lo que está haciendo. Y ahí a veces, pues... quien ve desde fuera está con las manos atadas hasta que la persona no se dé cuenta. Bueno, importante. Esta particularidad del poder, que se fortalece en su ocultamiento, también nos cuestiona a veces esa diferencia que hacemos entre poder y autoridad moral, que nos puede ser útil si hablamos de autoridad moral como desde esa clave de ejemplaridad del poderoso, ¿no? A veces diferenciamos, ¿no? Una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad moral, en el sentido de que la autoridad te la dan otros. Bueno, te la dan otros, pero bueno, si hablamos de ejemplaridad me vale, pero si no, el poder también se oculta precisamente en eso de que otros decidan lo que tú quieres. Quien se ha cruzado en su vida con personas manipuladoras sabe que esto es facilísimo de hacer. Si queremos hablar de autoridad moral, hablemos de ejemplaridad, pero es complicado con esta definición de poder. Bueno, el segundo rasgo de poder que quisiera subrayar es su capacidad para ofrecer claves de sentido de cuanto acontece, correspondan o no correspondan con la realidad, pero da claves de sentido. A mí me parece muy iluminador, y aquí se me nota el ramalazo bíblico, ese relato del Génesis en el que Dios lo que hace es darle poder al ser humano para que nombre a los seres creados, para que los nombre. Es una forma de poder que Dios da al ser humano, nombrar la realidad, darle narrativa. El poder ofrece el marco de comprensión y de interpretación de cuanto acontece. Y además se trata de un discurso que es muy difícil de cuestionar cuando estás inmersa en ese discurso. Eso hace que todavía se instale más el poder, insisto, para bien o para mal, y que poco a poco se vaya haciendo costumbre y vaya ganando en discreción. Es importante porque ciertas narrativas hacen que se entienda como bueno prácticas abusivas. Luego intentaré poner algún ejemplo. Y un tercer elemento que me gustaría subrayar es que todos, ustedes y yo, todos sin excepción, tenemos nuestros propios ámbitos de poder. Así que lo que yo vaya a decir aquí sobre el abuso de poder, nos lo tenemos que mirar primero también nosotros, porque este funcionamiento vale para todos. Se puede ser mayor o menor el ámbito de poder, por supuesto, pero sí que es importante que no lo miremos desde fuera, qué responsabilidad, por Dios.
Que no lo miremos desde fuera como algo que no me afecta, sino es una realidad que nos afecta a todos nosotros. Y del mismo modo, nadie está exento de convertirnos en víctimas de abuso de poder, que a veces pensamos que estas cosas les pasan a otros. Todos compartimos una vulnerabilidad esencial, el ser humano es vulnerable por definición, y esto hace que pues, se puedan establecer vínculos, relaciones significativas, que podamos querer, que podamos amar. De ahí brota, o sea, esa capacidad brota desde nuestra vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad también permite que si yo entrego la confianza a alguien, me la pueda jugar con ella. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, no hay nadie que no pueda ser abusador, abusadora potencial, ni víctima potencial. ¿Vale? Porque, pues eso, confiar se hace desde la fragilidad y nos hace frágiles. Y ahí nos la jugamos. Bueno, recogiendo lo dicho hasta ahora, por resumen, para que no nos hayamos perdido, he planteado la definición de poder, he intentado eliminar dos prejuicios importantes. El poder no es negativo en sí, el poder no exige violencia ni coacción. Y además hay tres elementos interesantes también. Cuanto más poderoso, con más sigilo actúa, ¿vale? Si es muy evidente, es que no tiene tanto poder. Tiene una narrativa, genera un discurso, una forma de interpretar cuanto acontece, y además todos estamos aquí metidos, no hay nadie que se libre. Dicho esto, nos vamos a meter en la complejidad, porque es muy complejo, del abuso de poder. El Evangelio, la reflexión teológica, el propósito de situarnos en la existencia como lo hizo Jesús. O sea, todos esos deseos, buenos deseos, esa intención de vivir el poder como servicio, porque nuestro discurso teológico y religioso va por ahí, no significa sin más que lo vivamos. Esto parece muy obvio, pero no lo es. Porque nuestra narrativa va por un lado y nuestra práctica a veces va por otro. De hecho, este discurso que todos nosotros suscribiríamos y firmaríamos, y que eclesialmente se firma y se reconoce y no hay resquicio, no implica que no exista el abuso de poder en el ámbito eclesial. En esa masa de hielo mucho mayor incluso que el abuso sexual. Pero eso no significa que podamos saber en algún momento cuál es la magnitud de ese abuso de poder. Esta imposibilidad para saber el verdadero tamaño, la verdadera magnitud, nos hace movernos en un terreno muy resbaladizo y muy difícil de delimitar, porque no siempre es sencillo distinguir con claridad qué es una sana influencia y qué es manipulación. Yo vengo de Bilbao, donde he cogido este maravilloso frío estupendo del norte, y mi hermana comentaba, claro, es que como en la educación a veces jugamos a manipular. Venga, si te comes esto, tienes un helado al final. Es una tontería, pero es que estamos haciendo eso por el bien del otro. Bueno, pues a veces eso, que es un ejemplo muy tonto, pues nos cuesta mucho descubrir los matices, el límite. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Hay un primer elemento con el que no solemos contar y que tiene que ver con las tendencias psicológicas. Solemos imaginar a quienes cometen cualquier comportamiento abusivo de una manera caricaturesca, gente malvada, pérfida y maquiavélica. Como los malvados de peli. El malo muy malo, el bueno muy bueno, está fácil. Y el bueno tiene que ganar, ya se sabe. Pero muy pocas veces en el ámbito eclesial tomamos conciencia de cómo, sin llegar a ser un trastorno de personalidad, son muchas las personas socialmente adaptadas, con comportamientos de lo más normales, cuyas dinámicas de relación degeneran con facilidad hacia el abuso. De hecho, son muchos tipos de personalidad los que tienden hacia un control, y ese control siempre puede resultar abusivo. Nos puede ayudar a comprender la complejidad de este problema cierta analogía con el maltrato psicológico, lo que llamamos relaciones tóxicas. ¿Dónde está el límite? Resulta muy difícil, además, cuantificar.
es muy escurridizo de limitar y por ello rara vez se convierte en un delito denunciable. Porque ¿dónde están las pruebas? Este tipo de maltrato psicológico, con el que podemos estar más, no sé, familiarizados, se parece mucho a un abuso de poder. De hecho, podríamos hablar también de abuso de poder, ¿no? Los contornos entre un uso de poder positivo y otro negativo están muy difuminados muchas veces, ¿no? Especialmente cuando esa repercusión es más discreta, cuando el poder es mayor y es menos evidente que se está ejerciendo un poder. Además, la narrativa que interpreta lo que acontece juega un papel esencial. Y entonces tenemos que la comprensión de lo que acontece depende del discurso. Por ejemplo, un abuso evidente se puede entender como una expresión de amor. Es que te digo esto porque te quiero mucho, te hago esto porque quiero lo mejor de ti, para crecer en la humildad, puedo tener 1000 justificaciones sobre un abuso, ¿no? Esto es para que crezcas en la configuración con Cristo crucificado. Ya me matas. Además, el que tiene poder también tiene credibilidad. Al quien le damos el poder, la confianza, es porque nos resulta creíble. Entonces ya su relato tiene credibilidad para nosotros. Y además tenemos que contar con la confusión que genera este tipo de situaciones en las víctimas. La narrativa, ciertos comportamientos normalizados, es normal ciertos comportamientos, la confianza que se ha podido merecer quienes tienen poder, hace que lo que se percibe se desmienta racionalmente, se produce una distorsión cognitiva. O sea, yo siento que algo no va bien, pero mi discurso mental y lo que me dicen que es otra cosa. Entonces, hay algo ahí que me hace chispas y claro, la culpa la tengo yo, porque hay algo que no vivo bien yo. No sé si y empezamos con esa dinámica de culpabilizar a la víctima o la víctima se autoculpabiliza, que es propia de cualquier dinámica abusiva. Y además todavía resulta más desconcertante porque a veces hasta el victimario puede no ser consciente de esta conducta, porque lo ha vivido así, le parece normal, nunca se ha cuestionado nada, tiene poco conocimiento de sí mismo, bueno, una serie de cosas que hace que todo sea muy, muy complicado. En el ámbito eclesial hay un espacio todavía más dañino de abuso de poder, que es el ámbito de la conciencia. El ámbito de la conciencia. Imagínense, la sabiduría eclesial siempre nos ha dicho que necesitamos confrontar con alguien que nos ayude a hacer camino de seguimiento y resulta que a veces abrimos la conciencia en confianza y bueno, pues la devastación que puede producir un tipo de abuso ahí es terrible, terrible, terrible. Fundamentalmente porque la conciencia es el lugar, así lo define el Concilio Vaticano II, el lugar donde resuena la voz de Dios. Cuando entra una voz que no es la de Dios en la conciencia, puede ser un problema serio, serio, serio. Bueno, no me quiero alargar más y vamos a cosas interesantes como son sistemas de alarma. Cuando en esos contornos poco difuminados podemos decir, uy, aquí hay algo raro, hay que poner la alarma. Vamos a intentar decir algunas cosas de estas, ¿no? Como punto de partida, hay que reconocer que quien abusa entiende y valora a los demás desde su propio interés. En la medida en que se comportan, actúan, piensan según mi interés, así va fenomenal. En el momento en que eso no es así, tenemos problemas, ¿no? Y la experiencia, les decía, que nos permite conocer que hay ciertas características estructurales que propician ciertos comportamientos. Y uno de ellos es la comprensión elitista del propio grupo. Cuando en un grupo se potencia mucho la cohesión interna, muy cercana a la uniformidad, esos grupos que piensan, sienten, dicen lo mismo siempre, ¿no? Que además se perciben como un poco una élite eclesial frente al resto, que ya sabéis, que siempre están equivocados, donde lo propio, nosotros y los otros, ¿no? Los otros siempre son los cuestionados, los cuestionables, tanto en su vivencia como en su práctica, como en su ideología. Esa percepción con tintes maniqueos, los buenos, los malos, yo, nosotros, los otros, eso es caldo de cultivo para relaciones abusivas, caldo de cultivo.
junto a esta cohesión de grupo vivida siempre en contraste con los de fuera, también hay que estar atentos al modo en que se ejerce el liderazgo. Cuando existe un único referente, uno o un grupito, me da igual que sea una persona individual o un estilo, un único liderazgo que ocupa el puesto central en la comunidad, es muy sencillo que se genere un culto a la persona y de ahí a la manipulación emocional, nada, un pasito chiquitín, chiquitín. Es muy difícil potenciar una visión realista de esas personas. Realista quiere decir con luz y con sombra. Una de las pruebas de que el autor de Hechos de los Apóstoles no conocía a Pablo es que lo idealiza. Y me quedan 5 minutos, voy a correr un poquito más. Como lo pueden leer, no hay problema. Cuando constantemente se recurre al rol eclesial, problema. Es que yo que soy el obispo, el párroco, el superior, lo que sea. Problema. La arbitrariedad del ejercicio de poder. Cuando las decisiones dependen de filias, fobias, estados de ánimo y no de criterios concretos. Alarma. Cuando no hay lugar para el discernimiento conjunto, donde no entran voces contrarias, opiniones contrarias, diálogo sincero, cuando alguien que opina distinto es de maneras muy sutiles quitado de en medio. Cuando cualquier forma de sana autonomía genera sospechas. Cuando uno decide en conciencia y es sospechoso. Bueno, podemos hacer como mucho elenco, ¿no? El mejor sistema de prevención, paradójicamente, va a ser propiciar todo aquello que rompa el pensamiento único, propiciar todo lo que genera autonomía, todo aquello que genera capacidad crítica. Es un sistema de prevención esencial. Porque, además, se genera dinámicas de aislamiento. Los documentales de animales nos muestran que la mejor víctima es la que está separada del grupo. Es muy fácil que estos grupos o que en el grupo de parroquia, en mi familia, donde sea que se esté ejerciendo abuso de poder, el rarito, el friki, que decíamos antes, se aparte, ¿no? Y, sobre todo, cuidado con el discurso espiritual para justificar cualquier cosa. Vas a limpiar los baños porque necesitas humildad. No, señora, voy a limpiar los baños porque hace falta, no porque necesite ser humilde. Cuidado con esto, siempre los mismos textos y los mismos argumentos. Dicho estas banderas rojas, sistemas de prevención. Bueno, hay muchas pistas que se derivan de lo que he dicho. Todo lo que permita ofrecer una voz propia es sistema de prevención. Todo lo que permita ser crítico es sistema de prevención. Todo lo que rompa muros de separación y construya puentes de diálogo y de aprendizaje mutuo en grupos diversos es sistema de prevención, porque descubrimos que el otro no es tan malo cuando lo tratamos y que igual el otro no es tan hereje si hablamos con él. La identidad sinodal que tiene la Iglesia, que se está potenciando, es sistema de prevención. Reconciliarnos con la fragilidad y el límite humano, también en el liderazgo. El líder no tiene que saberlo todo y puede fallar y puede pedir perdón y no pasa nada. Eso es sistema de prevención y hay que hacer una reflexión sobre el liderazgo eclesial, una reflexión muy seria. Y además hay otros sistemas de control que aparecen en el derecho canónico, que aunque tenga mala prensa es fundamental, que están en el derecho canónico pero que se han hecho a veces poco eficaces en la práctica. Y habrá que ver por qué no son eficaces y qué protocolos hay que hacer para que sean prácticos y efectivos y se pueda desarrollar sistemas y cauces para cortar problemas de abuso en cuanto llegan. Protocolos de actuación y métodos de denuncia donde haya independencia. No puede ser que la persona denunciada sea juez y parte. Pero es que en la Iglesia no hay separación de poderes. Entonces, ¿de quién? Ahora que no, igual por ahí hay un obispo, pero ¿cómo voy a denunciar a un obispo si él es el que es el juez? O sea, no sé si me explico, es de cajón, ¿no? Y un serio compromiso por formar, otorgar autonomía y propiciar libertad personal y esa sana agresividad que permite autoafirmarse y decir no, no, sí, sí. Y sobre todo también cuidado con las dinámicas psicológicas de quienes ostentan cualquier tipo de poder, incluidos nosotros.
Si quieres saber cómo es Juanillo, dale un carguillo. Pero fíjate antes de qué pasa cuando tiene un carguillo. El dueño de la sacristía, el sacristán, ¿cómo reacciona si alguien viene y le rompe los esquemas? Aquí tenemos un problema de poder. Y por último, y ya con esto acabo, creo que en el fondo tenemos una llamada mucho más profunda, aparte de esos sistemas de alarma, de esos métodos de prevención que podrán ustedes leer con mucho más detalle en el texto. Hay una llamada mucho más profunda a la conversión de las estructuras eclesiales y a la conversión personal. O sea, necesitamos estructuras que generen esa cultura del cuidado, donde ya se van dando pasos. Fíjense el cambio que se ha hecho en la curia, donde ese mezclar funciones sacerdotales y capacidad de gestionar se ha separado. Replantearse el estilo de gobernanza, que se está haciendo, pero hay que darle más paso. Y sobre todo, la Iglesia es una estructura formada por personas. Ningún cambio se va a dar de arriba a abajo solamente. Hace falta un cambio de actitud personal, y yo creo que el problema de fondo es una crisis de espiritualidad, no de espiritualismo, sino de espiritualidad que nos permita confrontarnos en verdad y reconocer existencialmente que la obediencia y el servicio no es algo que nos brote de manera natural, sino que tiene que ser convertida al estilo de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y es verdad, y con esto termino, que resulta utópico esperar que los abusos de poder y de otros tipos de abusos sean erradicados del seno de la Iglesia. Es utópico, no lo vamos a decir que va a pasar, porque sería negar la condición pecadora de las personas que formamos la Iglesia. Esto es un hecho. Pero sí que podemos avanzar en que las estructuras de gobierno prevengan y atajen de manera efectiva un tipo de comportamientos y desplegar una sensibilidad y un compromiso mayor en cada uno de sus miembros. Y ojalá este ratito, a pesar de la voz, haya podido colaborar en esta tarea. Muchas gracias. Muy bien, Yanire, muchas gracias por tu exposición y por tu investigación en ese seminario, que esperemos que dé muchos frutos para crear esta conciencia del cuidado dentro de la Iglesia, y no solamente dentro de la Iglesia, sino que la Iglesia sea también baluarte para crear también esta cultura del cuidado fuera de la Iglesia en nuestra sociedad. A ver si hay alguien que quiera hacer algún comentario, realizar alguna pregunta. Parece que todo está muy claro. Sin palabras. José María, me parece, ¿verdad? No quiero ser protagonista. Es una pregunta que no tiene más respuesta. Siempre me gusta escuchar opiniones y es... Estoy al 100% de acuerdo. La víctima y la atención a la víctima tiene que ser el centro. ¿Cómo hacerlo sin romper, sin violar de alguna forma la presunción de inocencia como concepto, que últimamente supone la creación de nuevas víctimas? Hablaba del caso australiano. Estaba mirando rápidamente. Creo, ya veis en su momento, que se han llegado a convertir en leyes en muchos estados, incluso federalmente en Australia, la obligación de violar el secreto de confesión. Eso es un gobierno usando una crisis para eliminar derechos fundamentales. Es decir, evidentemente eso no es motivo para odiar a la víctima, jamás. Pero Sí, mira, hay una totalmente, no hay respuesta. Uno de los problemas que antes lo comentábamos en el ratito de descanso es que la respuesta que se está dando es muy judicial. Cuando las víctimas, cuando tú escuchas a una víctima, iba a decir lo último, no es lo último, a veces ellos necesitan como cerrar el proceso, simplemente que quien ha abusado de ellas reconozca que ha pasado, porque necesitan eso para su propio proceso personal de sanación, pero no es el objetivo primero.
Cuando se llega ahí muchas veces es porque no se les ha escuchado, no se les ha atendido, no se les ha prestado atención a otro tipo de necesidades. La necesidad de dar una respuesta judicial existe, es real y además es un delito y hay que responder. O sea, no vamos a mezclar cosas, pero las víctimas necesitan, lo primero, que se les escuche y que se les crea. Fundamental. Con eso ya es, bueno, no es con eso ya y ya, sino el proceso de restauración y de reparación es mucho, 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 mucho más amplio, complejo, largo y con muchos más factores que lo que sale en los medios de comunicación, que son las leyes. Entonces, claro, esa es una de las pegas, bueno, eso es lo que genera muchas veces, y lo digo porque incluso mis compañeros de facultad a veces, no, es que estamos desarmados ante esto, pero si es que es mucho más complicado. Y además, las víctimas normalmente, primero, hasta que pueden hablar, ha pasado ya un tiempo. Y segundo, lo fundamental que necesitan es el reconocimiento, que se les crea, que se les acoja. Y de hecho funciona muy bien. Vengo de Bilbao y además me he estado hablando con alguien que trabaja en justicia restaurativa con estos temas. El encuentro restaurativo, donde incluso también el victimario, aquel que ha abusado, tiene que enfrentarse a lo que ha hecho y es complejo, pero es un camino que hay que andar. Entonces la respuesta rápida es pongo una ley, pero no, ni siquiera las víctimas van a quedar nunca satisfechas con eso. Entonces, bueno, hay que dar una respuesta mucho más global y dejar de focalizar, no que no sea importante, pero dejar de focalizarnos en la respuesta judicial. Sí, sí, sí. Bueno, la presunción de inocencia. En esos procesos de restauración, una de las cosas fundamentales es que la persona asuma o viva qué es lo que ha hecho. Entonces eso requiere que no es que haya una presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un término, perdonadme que yo no soy de derecho ni nada de eso, pero entiendo que es un derecho, o sea, que es un planteamiento judicial de cuando alguien va a ser juzgado. Pero yo cuando hablo de esta atención global a la víctima no hablo de juicio, hablo de un comportamiento que ha roto el vínculo, que ha roto la relación, que ha generado dolor, que ha hecho mucho sufrimiento y que requiere ser restaurado, aunque no sea penable. O sea, no sé si me estoy explicando y estoy usando términos aquí a lo loco judiciales, pero puede ser algo que no sea delito, porque ni siquiera puedes demostrarlo y ni siquiera a veces es el interés, sino que puedas reconocer lo he hecho mal contigo y te he hecho mucho daño. Y eso es mucho más restaurador a veces que te paguen, que a veces es insultante o se vive como insultante, porque ¿cómo mides el sufrimiento económicamente hablando? Entonces, es un tema complicado, es un tema muy complejo, pero que hay que abordarlo de maneras más amplias. Y entonces a veces lo que nos salta siempre, presunción de inocencia es ya, estamos hablando de denuncia, pero cuando en el ámbito eclesial, el nombre y la fama, o sea, hay delitos canónicos y nadie sabe que los están cumpliendo. O sea, me explico que eso a veces... Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esa pregunta. Primero Juan Antonio y luego María. Hermana, mucha claridad en los planteamientos. Yo creo que nos ayuda a ver un poco más pues lo que dices, que muchas veces uno tiene una responsabilidad, una autoridad y puede estar abusando de ella, muchas veces inconscientemente, sin ser consciente. Y en el planteamiento que hacía José María, yo también considero que vivimos una sociedad, yo me muevo en un ámbito de colegios últimamente y veo que cualquier sospecha de un alumno ya cae el profesor y el profesor ha caído. Y la fama y el nombre, aunque después demostremos que es inocente, ya no recupera. Incluso la jerarquía. Yo vivo en un lugar que se llama Salta. Allí parece mucho que el obispo abusó de poder. Unas monjas que en vez de defender a Jesucristo defendían la aparición de una virgen. Y el obispo nos comentó que dijo en
el ataúd, el cajón que llaman allí, quitar la Virgen del Cerro que se aparece, igual que aquí la Virgen de Amparo, que recuerdo cuando era joven que vivía aquí cerca, y poner a Jesucristo. Se lo grabaron, vino también una autoridad de Roma también grabada, y no escuchaban esas santas monjas, digo que eso puede ser, ni a Dios ni a los hombres. Pero la fama del obispo, el prohibir acercarse al convento, ya está hundido, porque además los medios le van poniendo cada poco por la prensa, incluso en Google suele salir el obispo, no sé. Es decir, quiero decir, si toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario, aunque uno sea un criminal de guerra, pues hombre, esto creo que hay muchas veces el hecho de ser una persona mayor, de ser un clero también está muy intencionado, más si es un obispo. Y en la escuela nos pasa con profesores. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que antes María planteaba, de que mucha gente, de la catequista que no puede ir al coro porque se está separando. O sea, es un absurdo total, pero pasa. Y pasa también por no dar una formación y hacer unos protocolos claros. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Y es verdad que esto es un problema, pero estamos haciendo efecto péndulo. Hemos hecho efecto péndulo. Entonces, bueno, yo me centraba y quería centrarme en algo que es mucho más amplio, complejo y que está a la raíz de este tema. Porque en estas cuestiones, ¿quién abusa de poder? Me explico, ¿no? O sea, el abuso de poder, como vemos, es más amplio, está en el fondo y nadie está libre. Por tanto, el poder que tienen los medios o la capacidad de... De un profesor que debe hablar más de la cuenta o prudente, empiezan a presionar a los padres y los que tienen la responsabilidad del colegio tienen que cargarse a un profesor que tiene 20 años, aunque haya sido imprudente, pero no se ha demostrado que es culpable. Bueno, pero así funcionamos, ¿eh? Los que trabajamos en el ámbito académico, las encuestas de los alumnos son ay, me quitan clases o me las ponen. Muy bien. María, la última intervención ya, muy interesante el tema, pero vamos a seguir el horario. María. La parcelita de poder en la que podemos nosotros, pues hacerlo bien, ¿no? Y estas pistas que has dado de las señales de alarma, que me parecen muy buenas, lo que pasa es que hay un punto que te ves como atado, ¿no? Si ves, por ejemplo, o sea, hay personas que todo el mundo admira porque es el rector, el vicario, no sé qué, y ves que esa admiración no es realista. Pero ahí estás hablando con personas que están cegadas por un brillo, entonces no puedes hacer nada, sí, porque a veces esas personas luego ves que se estrellan. No puedes hacer nada. O sea, es un poco porque tienen poder sobre ellas, pero nosotros sí podemos poner la alarma cuando no veamos la sombra, porque toda luz tiene sombra. Entonces, es más bien alarmas para nosotros, porque es un poco lo que decía, quien está no lo ve y no puedes hacer nada porque lo vea. Entonces, pongámonos alarmas para que nosotros mismos nos pongamos también, normalmente, quien más, y esto pasa con los grandes perpetradores, quienes menos lo dirías, el santito, Karadima era el santito, Maciel era, no os cuento, o sea, pues son gente con un halo, bueno, pues que a quien tiene ese halo es imposible, y eso hace que las víctimas también callen más, porque ¿quién soy yo para...? Pero nosotros sí que podemos ponernos la alarma y decir, a ver, cuidado, que aquí el que no le huele los pies tiene mal despertar, o sea, aquí no hay nadie que sea... Entonces, sí nos sirve como propios... sistemas, alarmas, banderas rojas que nos permiten decir un poquito de algo pasa, algo no va bien. Claro. Es más retorcido. Nada. Muy bien, muchas gracias. 2 minutitos para estirar las piernas y cambio de ponente y vamos a la última ponencia. Muchas gracias.